Durante semanas, el dolor en mis articulaciones fue mi compañero de cada día. Al principio, era algo leve, una pequeña molestia en las rodillas al levantarme por la mañana. Pensé que era solo una mala postura, o quizá el clima frío de esos días. Pero con el paso del tiempo, la situación empeoró. Caminar por mi propia casa se volvió una pequeña odisea. Subir escaleras era como escalar una montaña. Incluso tareas tan simples como abrir un frasco o levantar una bolsa del supermercado se convirtieron en un verdadero desafío. Las noches fueron lo peor. Me acostaba con la esperanza de descansar y despertar renovado, pero en lugar de eso, me despertaba cada pocas horas con ese dolor punzante, como si mis articulaciones estuvieran gritando por ayuda. Probé de todo: cremas, analgésicos, baños calientes y hasta remedios que me recomendaron amigos y familiares. Algunos me aliviaban un rato, pero a la mañana siguiente, el dolor siempre volvía. La frustración empezó a hacer mella en mi ánimo. Me sentía limitado, atrapado en un cuerpo que parecía envejecer más rápido de lo que yo podía aceptar. Fue en uno de esos días grises, cuando casi había perdido la esperanza, que escuché hablar de un ingrediente casero. Algo simple, que tenía guardado en la alacena de mi cocina desde hacía años, y que, según decían, podría aliviar el dolor de manera natural. Al principio fui escéptico. ¿Cómo era posible que algo tan común pudiera hacer lo que ni las medicinas habían logrado? Pero decidí probar. Total, ¿qué podía perder? Lo que ocurrió en los días siguientes me sorprendió tanto, que hoy estoy aquí para contártelo. En este video, voy a compartir contigo exactamente qué fue lo que usé, cómo lo preparé y qué cambios noté en mi cuerpo después de incluirlo en mi rutina diaria. Si tú también estás lidiando con dolores articulares y sientes que nada te funciona, quédate conmigo hasta el final. Puede que esta información sea justo lo que necesitas. Y antes de continuar, me encantaría conocerte un poco mejor. ¿Cuántos años tienes y desde qué país o ciudad me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me acompañan. ¿Cómo empezó mi dolor articular y por qué se volvió insoportable? Recuerdo perfectamente el día en que noté el primer dolor. Fue una mañana cualquiera. Me levanté de la cama, como siempre, pero al apoyar el pie derecho en el suelo, sentí una punzada aguda en la rodilla. Al principio pensé que solo era una molestia pasajera. Quizá había dormido en una mala posición. O tal vez se trataba de uno de esos dolores que vienen y van sin motivo aparente. No le di demasiada importancia. Pero pasaron los días, y la molestia no solo no desapareció, sino que empezó a intensificarse. Lo que antes era un dolor leve al caminar, se convirtió en una rigidez constante. Al intentar doblar la rodilla, sentía como si tuviera un tornillo oxidado dentro de la articulación. Al poco tiempo, el dolor se extendió también a los tobillos y a las caderas. Y lo peor, las manos. Notaba que al despertar me costaba incluso cerrar los dedos o sostener una taza de café. Era como si cada articulación de mi cuerpo estuviera envejeciendo de golpe. Con el frío, todo empeoraba. Las noches eran una tortura. El dolor se volvía más intenso, más profundo, como si se metiera hasta los huesos. Me despertaba varias veces cada madrugada, buscando una posición menos dolorosa, intentando frotarme las rodillas o colocarme una almohada debajo de las piernas para aliviar la presión. Pero nada parecía funcionar. Pensé que podría ser una vieja lesión de juventud. Durante años trabajé en un almacén cargando cajas, subiendo escaleras, moviéndome sin descanso. Mi cuerpo fue fuerte en su momento, pero los años, esos no pasan en vano. También consideré que podía tratarse de artritis. Mi madre la padeció en su vejez y recordaba verla frotarse las manos con aceites y cremas, luchando por mover los dedos cada mañana. Así que empecé a buscar soluciones. Lo primero que hice fue visitar a mi médico de cabecera. Me recetaron analgésicos, esos que prometen alivio rápido. Y sí, durante un par de horas sentía que el dolor bajaba un poco, pero a las pocas horas, todo volvía igual o incluso peor. Probé con compresas calientes, después con hielo. Luego intenté fisioterapia,
Me recomendaron algunos ejercicios suaves para fortalecer las articulaciones, pero cada intento terminaba en más dolor o en una inflamación que duraba días. También me compré cremas supuestamente milagrosas, algunas de esas que anuncian por la televisión o que me recomendaron en la farmacia. Me las apliqué con la esperanza de que al menos calmara un poco esa sensación de ardor constante, pero nada, solo un poco de frescor momentáneo, y luego, otra vez el dolor. Con el tiempo, empecé a evitar salir de casa. Las caminatas al parque, que antes tanto disfrutaba, se volvieron impensables. Incluso ir a hacer la compra o subir las escaleras hasta el segundo piso de mi casa se transformó en un desafío que me agotaba física y emocionalmente. Me frustraba no poder hacer cosas sencillas, como agacharme a recoger algo del suelo o simplemente dar un paseo sin sentir que estaba castigando a mis piernas y mis caderas. La desesperación empezó a afectarme emocionalmente. Me volví más irritable, dormía mal, me sentía cansado todo el día. Y lo peor de todo, empecé a pensar que quizá esto era simplemente parte de envejecer, que tal vez este era mi destino a partir de ahora, vivir con dolor. Fue entonces cuando me prometí a mí mismo que no podía rendirme, que debía encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara de verdad. Y justo en ese momento, fue cuando escuché hablar de un remedio casero, sencillo y sorprendentemente efectivo, pero de eso te hablaré en la siguiente parte. Todo cambió un sábado por la tarde. Recuerdo que estaba sentado en mi sillón, con una manta sobre las piernas y una bolsa de agua caliente sobre las rodillas. Ese día había amanecido nublado, con ese frío húmedo que parece colarse hasta los huesos. Yo me sentía especialmente derrotado. Hacía semanas que no salía de casa y hasta levantarme a preparar una taza de té me parecía un esfuerzo enorme. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era mi prima Clara. Ella vive en un pequeño pueblo, donde todavía se mantienen muchas de esas tradiciones antiguas. Esos remedios de abuelas que, con el paso de los años, parecen olvidarse en las ciudades. Le conté cómo me sentía. Le hablé de mi dolor, de mi cansancio y de todas las cosas que ya había probado sin éxito. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo algo que no esperaba. Tienes que probar el jengibre. Al principio, no supe qué decir. Pensé que estaba bromeando. ¿Jengibre? Esa raíz que a veces usaba para darle sabor a la comida o que veía en el supermercado sin prestarle mucha atención. ¿Cómo iba a ayudarme con el dolor articular? Clara insistió. Me explicó que en su pueblo era costumbre preparar una infusión especial de jengibre para tratar los dolores de huesos y articulaciones. Según ella, muchas personas mayores la tomaban a diario y notaban una mejoría sorprendente en pocas semanas. No solo se trataba de tomarlo como té, también hablaba de aplicarlo de forma externa, como una especie de cataplasma caliente directamente sobre las zonas doloridas. No voy a mentir, al principio fui escéptico. Ya había probado tantas cosas sin resultado. ¿Por qué iba a funcionar esto? Pero hubo algo en su tono de voz, en la seguridad con la que me lo dijo, que me hizo decidirme. Esa misma tarde me puse el abrigo, tomé las llaves y fui a la tienda más cercana. Compré un buen trozo de jengibre fresco. Al llegar a casa, lo sostuve en las manos durante un momento. Y me pregunté si de verdad esa raíz sencilla podría cambiar algo en mi vida. Esa noche, siguiendo las indicaciones de Clara, preparé mi primera infusión. Pelé un trozo de jengibre, lo corté en rodajas finas y lo puse a hervir en agua durante unos 10 minutos. El aroma que llenó la cocina era fuerte, picante, pero al mismo tiempo reconfortante. Me serví una taza, le añadí un poco de miel para suavizar el sabor y lo bebí lentamente, dejando que el calor bajara por mi garganta. Pero no me detuve ahí. También preparé una mezcla con jengibre rallado, un poco de aceite de oliva y una pizca de cúrcuma, como me había sugerido Clara. La calenté ligeramente y la apliqué con cuidado sobre mis rodillas, masajeando con movimientos circulares. El calor fue inmediato, una sensación de alivio que no esperaba. Esa primera noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No voy a decir que el dolor desapareció de golpe, pero por primera vez sentí un alivio real, como si, por fin,
estuviera dándole a mi cuerpo algo que sí necesitaba. Y así comenzó todo, con una simple raíz que había ignorado durante años y que ahora parecía ofrecerme una nueva esperanza. ¿Cómo descubrí este ingrediente casero? Narración emocional y realista. Después de semanas de luchar contra el dolor, empecé a sentir que había llegado a un límite. Ya no quería seguir tomando pastillas todos los días, ni gastar dinero en cremas que solo ofrecían un alivio momentáneo. Cada noche, mientras trataba de conciliar el sueño, me preguntaba si acaso existía algo más. Alguna solución que no me estuviera envenenando el estómago ni afectando al hígado como tantos medicamentos. Así fue como comencé mi búsqueda de remedios naturales. Pasaba horas frente al ordenador leyendo foros de salud, viendo videos en internet sobre medicina tradicional y hasta buscando libros antiguos que hablaban de plantas medicinales. Quería entender, ¿había algo en la naturaleza que pudiera aliviar mis articulaciones sin efectos secundarios? Un domingo por la tarde, mientras hablaba con mi vecino Julián, surgió el tema. Julián tiene 78 años y siempre ha sido de esas personas que prefieren lo natural antes que lo químico. Le conté cómo me sentía. Le hablé de mi dolor, de mi frustración, de mi cansancio de ir de médico en médico sin una solución definitiva. Él me escuchó en silencio y luego me dijo, ¿has probado los remedios que usaban nuestras abuelas? A veces la respuesta está en lo más simple, y lo tenemos delante de los ojos sin darnos cuenta. Me quedé pensativo. Me contó que, años atrás, también había sufrido de dolor articular en las manos y en las rodillas, que llegó a un punto donde no podía abrir una botella de agua sin sentir como si le clavaran agujas en los dedos. Me dijo que, en su caso, un remedio casero le había cambiado la vida. Al escuchar eso, mi curiosidad despertó. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté. Julián sonrió y me dijo, mira, no te voy a decir que fue magia, pero desde que empecé a usarlo, las mañanas dejaron de ser una tortura. Me levanto más ágil y el dolor ya no es lo que era antes. Me recomendó buscar información. Esa misma tarde, volví a casa y me senté frente al ordenador. Empecé a ver videos de médicos naturistas, de especialistas en medicina tradicional. Incluso encontré un pequeño documental donde hablaban de alimentos con propiedades antiinflamatorias. Mientras más leía, más coincidencias encontraba. Foros de personas mayores, testimonios en redes sociales, todos hablando maravillas de un ingrediente que, hasta ese momento, yo solo había usado en la cocina para dar sabor. Lo que me sorprendió fue ver que incluso algunos estudios científicos mencionaban sus beneficios. Se hablaba de su capacidad para reducir la inflamación, de su efecto calmante sobre las articulaciones y de su poder para mejorar la circulación sanguínea. Pero, debo ser sincero, también sentí dudas. ¿De verdad esto va a funcionar?, me pregunté. Ya había probado tantas cosas que me costaba creer que algo tan simple pudiera marcar la diferencia. Aún así, había algo que me empujaba a probarlo. Quizá era la esperanza, quizá era la desesperación, o quizá era la sabiduría de las generaciones que vinieron antes de nosotros. Y aquí llega el momento de contarte el ingrediente del que te hablo desde hace minutos. Ese que fue clave para empezar a recuperar mi bienestar. El jengibre. Esa raíz humilde, de aspecto retorcido, pero con un poder que muchos subestiman. Beneficios comprobados de este ingrediente según estudios y experiencias de otros. Después de empezar a incorporar el jengibre a mi rutina diaria, no solo noté algunos cambios en mi cuerpo, también sentí la necesidad de entender por qué estaba funcionando. ¿Qué tenía esta raíz, que parecía tan simple, pero que estaba haciendo que mis articulaciones se sintieran más sueltas y menos doloridas? Así que me puse a investigar. Primero encontré algo que me llamó mucho la atención. Desde hace siglos, el jengibre ha sido utilizado en diferentes culturas para tratar dolores musculares y articulares. En países como la India o China, es parte de la medicina tradicional. Lo usan en infusiones, cataplasmas y hasta en aceites para masajes. Pero lo que realmente me dio más confianza fueron algunos estudios que leí. Por ejemplo, un grupo de investigadores de una universidad en Dinamarca
realizó una prueba con personas mayores que sufrían de artrosis en las rodillas. Durante varias semanas, les dieron pequeñas dosis diarias de jengibre, y los resultados fueron sorprendentes. Muchas de esas personas comenzaron a reportar menos dolor, mayor facilidad para caminar y menos rigidez por las mañanas. Otro estudio, realizado por científicos estadounidenses, comparó a dos grupos de adultos mayores con dolor articular. Uno de los grupos tomó jengibre en polvo mezclado con agua caliente durante 3 semanas. El otro grupo, simplemente, no hizo ningún cambio en su dieta. ¿El resultado? El grupo que tomó jengibre mostró una disminución significativa en la intensidad de su dolor, especialmente al realizar movimientos como subir escaleras o levantarse de una silla. Y lo mejor de todo, muchos de esos participantes dijeron que no sufrieron efectos secundarios importantes, algo que no siempre ocurre con los medicamentos convencionales. Pero más allá de los estudios, lo que realmente me convenció fueron los testimonios de personas reales, como tú y como yo. Por ejemplo, María, una vecina de mi barrio, me contó que llevaba meses aplicándose una mezcla de jengibre fresco, rallado con un poco de aceite de oliva, sobre las rodillas antes de dormir. Ella decía que después de una semana de hacerlo, sus noches cambiaron por completo. Ya no se despertaba a mitad de la madrugada por culpa del dolor. Otro caso es el de don Ernesto, que tiene 75 años. Él optó por tomar infusiones de jengibre cada mañana, justo antes del desayuno. Me confesó que al principio no le gustaba mucho el sabor, pero con el paso de los días comenzó a sentir menos inflamación en sus manos. Ahora dice que puede volver a abrir frascos sin dificultad y que incluso ha vuelto a disfrutar de su pasatiempo favorito, la jardinería. Lo que me quedó claro después de escuchar tantas experiencias fue que el jengibre no es una cura milagrosa. No es que lo tomes una vez y de la noche a la mañana desaparezca todo el dolor. No, es un proceso. Pero lo importante es que es un proceso natural, sin químicos agresivos, sin efectos secundarios peligrosos, solo la ayuda de la naturaleza actuando poco a poco en nuestro cuerpo. Además, descubrí que el jengibre contiene unas sustancias llamadas gingeroles y shogaoles. No te preocupes, no voy a ponerme técnico. Solo basta saber que estas son las responsables de su efecto antiinflamatorio. Son como pequeños soldados naturales que ayudan a reducir la hinchazón en las articulaciones y a aliviar el dolor. Ahora entiendo por qué mi vecino Julián hablaba con tanta seguridad. Y también por qué, después de unos días de usarlo, yo mismo empecé a sentir que podía mover las manos con más facilidad, que las escaleras ya no parecían mi peor enemigo y que por fin podía dormir de un tirón. ¿Cómo lo preparé? Mi receta casera paso a paso. Ahora que ya te conté cómo descubrí el jengibre y por qué puede ayudar tanto a las personas con dolor articular, quiero compartir contigo exactamente cómo lo preparé y lo usé en casa. Porque sé que muchos estarán pensando, está bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cuánto debo tomar? ¿Cada cuánto tiempo? Así que aquí te lo explico, paso a paso, tal y como yo lo hice. Primero, te hablaré de la forma en que lo consumí. En infusión. Receta de infusión de jengibre para el dolor articular. Lo que necesitas es muy sencillo. Una raíz de jengibre fresca, más o menos del tamaño de tu pulgar o un poco más grande. Medio litro de agua, aproximadamente 2 vasos grandes. Una cucharadita de miel, opcional, pero ayuda a suavizar el sabor. Unas gotas de jugo de limón, opcional, pero muy agradable al gusto. El proceso es así. Primero, pela el jengibre con mucho cuidado. Puedes hacerlo con una cucharita o con un cuchillo pequeño. No necesitas quitar toda la piel, solo la más gruesa. Luego, corta el jengibre en rodajas finitas o ráyalo si prefieres que el sabor sea más fuerte. A mí me gusta rallarlo porque así siento que libera mejor sus propiedades. Pon a hervir el medio litro de agua en una olla pequeña. Cuando el agua empiece a hervir, añade el jengibre. Baja un poco el fuego y deja que hierva a fuego lento durante unos 8 a 10 minutos. Así te aseguras de que el agua absorba bien todos los compuestos beneficiosos. Después de ese tiempo, apaga el fuego, cuela la infusión
y sírvela en una taza. Si el sabor te parece muy fuerte, puedes añadir una cucharadita de miel y unas gotas de jugo de limón. No solo le da mejor sabor, sino que también suma otros beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. ¿Cuántas veces al día la tomé? En mi caso, empecé bebiendo una taza por la mañana y otra por la tarde, después de las comidas. Algunas personas prefieren tomar solo una al día al principio, para ver cómo reacciona su cuerpo. Lo importante es ser constante. No se trata de tomarlo solo un día y esperar milagros. Yo noté los primeros cambios después de unos 5 o 6 días. Uso externo: compresas de jengibre. Además de la infusión, también probé una forma de uso externo que me recomendó mi vecina María. Se trata de hacer una especie de cataplasma o compresa caliente de jengibre. Así fue como lo hice. Tomé un trozo de jengibre fresco, lo rallé y lo puse dentro de un paño limpio de algodón. Luego, calenté un poco de agua hasta que estuviera bien caliente, pero sin llegar a hervir. Sumergí el paño con el jengibre en el agua caliente, lo escurrí bien y me lo coloqué sobre la zona dolorida, en mi caso, las rodillas. Me quedé así unos 15 minutos, dejando que el calor y los aceites naturales del jengibre hicieran su trabajo. Repetí esto una vez al día, especialmente por la noche, antes de dormir. La sensación de alivio y calor era muy agradable. Consejos de seguridad importantes. Antes de que corras a la cocina a preparar tu infusión o tu compresa, quiero darte algunas advertencias importantes. Porque aunque el jengibre es natural, no todas las personas pueden consumirlo sin riesgos. Si tienes problemas de presión arterial, si estás tomando medicamentos anticoagulantes o si sufres de úlceras en el estómago, es fundamental que consultes primero con tu médico antes de empezar a tomarlo de forma regular. También hay personas que son sensibles a su sabor picante o que pueden tener molestias estomacales si toman demasiada cantidad. Mi consejo es empezar con una dosis pequeña, media taza al día, por ejemplo, y ver cómo te sientes. Si en algún momento notas ardor, molestias digestivas o cualquier síntoma extraño, suspende el consumo y habla con un profesional de la salud. En el caso del uso externo, ten cuidado si tienes la piel muy sensible. El jengibre puede causar enrojecimiento o picazón en algunas personas. Si eso te pasa, simplemente retira la compresa y enjuaga la zona con agua fría. Y un último consejo muy personal. No esperes que sea una cura mágica de un día para otro, pero si eres constante, y sobre todo, si lo acompañas de una dieta equilibrada, algo de movimiento físico suave y un buen descanso, verás cómo poco a poco tu cuerpo te lo agradece. ¿Cómo fue la primera semana usando este remedio? Recuerdo perfectamente cómo fueron esos primeros 7 días después de empezar con el jengibre. No te voy a mentir. Al principio tenía muchas dudas. Después de tantos meses de dolor y de probar cosas que no me funcionaron, no esperaba grandes resultados. Pero decidí ser constante. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Día 1 y 2. Los primeros días fueron de adaptación. Tomaba mi infusión de jengibre por la mañana y por la tarde, como te conté antes. También por las noches me aplicaba la compresa caliente en las rodillas. No noté un alivio inmediato, pero sí sentí una ligera sensación de calor y relajación después de cada aplicación. Eso ya me dio un poco de esperanza. Día 3. La gran sorpresa llegó al tercer día. Me di cuenta de que durante la mañana, al levantarme de la cama, el dolor era un poco menos intenso que de costumbre. No era una diferencia enorme, pero sí lo suficiente como para notarlo. Antes, cada vez que apoyaba los pies en el suelo, sentía como si tuviera agujas clavándose en las rodillas. Ese día, las agujas seguían ahí, pero más pequeñas. Fue la primera vez en mucho tiempo que no arranqué la mañana de mal humor por culpa del dolor. Día 4. A mitad de semana, mi cuerpo empezó a darme señales de que algo estaba cambiando. Por las tardes, cuando normalmente sentía más rigidez y me costaba caminar de una habitación a otra, esa molestia era menor. No desapareció por completo, pero pude caminar hasta la cocina sin detenerme cada 2 pasos para frotarme las piernas.
Ese día incluso me animé a salir al patio un rato. Estuve de pie unos 15 minutos, mirando mis plantas. Hacía meses que no podía estar tanto tiempo sin sentarme por el dolor. Día 5. Una de las cosas que más me molestaba antes era intentar dormir. Me daba vueltas en la cama, me costaba encontrar una posición cómoda y terminaba despertándome varias veces por la noche. Pero esa quinta noche, dormí casi de un tirón. Cuando abrí los ojos por la mañana, me sorprendí de lo descansado que me sentía. La mejoría en el sueño fue una de las cosas que más me motivó a seguir con el remedio. Porque ya sabemos que cuando uno duerme mejor, todo en la vida mejora. Día 6. Este día fue especial. Me atreví a hacer algo que llevaba meses evitando: bajar las escaleras sin agarrarme de las paredes o del pasamanos. Lo hice despacio, claro, y con mucho cuidado. Pero lo logré. Fue una sensación de victoria. Ese pequeño logro me devolvió una confianza que ya había perdido. Sentí que por fin estaba recuperando un poco de control sobre mi cuerpo. Día 7. Al cumplir la primera semana, noté varias cosas claras. Primero, el dolor seguía ahí, pero mucho más tolerable. Ya no era ese dolor punzante que me paralizaba, sino una molestia más leve, como un recordatorio de que debía seguir cuidándome. Segundo, mi estado de ánimo había mejorado muchísimo. Me levantaba con más energía, con ganas de moverme, de salir al jardín, de hacer pequeños estiramientos. Incluso volví a llamar a una amiga para dar un pequeño paseo por la cuadra, algo que hacía meses que no hacía. Tercero, y quizás lo más importante, recuperé la esperanza. Porque cuando uno vive con dolor durante tanto tiempo, lo peor no es solo la incomodidad física, es la sensación de que nada va a mejorar. Pero después de solo una semana, yo ya sentía que había luz al final del túnel. Sé que para algunas personas los resultados pueden tardar un poco más, o ser más lentos, pero en mi caso, esa primera semana fue suficiente para darme cuenta de que este remedio natural sí estaba marcando la diferencia. Otras cosas que cambié para apoyar el alivio del dolor. Ahora quiero contarte algo muy importante. Porque aunque el jengibre fue el ingrediente que marcó el inicio de mi mejoría, con el paso de los días me di cuenta de algo. No podía depender solo de una infusión o una compresa. Si quería resultados duraderos, tenía que hacer cambios en mi día a día. Y te soy sincero, al principio me costó. No es fácil cambiar hábitos después de tantos años, pero el dolor me enseñó que a veces no hay otra opción. Primero, cambié mi alimentación. Empecé a leer sobre alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias. Me di cuenta de que lo que comemos cada día también influye mucho en cómo se siente nuestro cuerpo. Así que poco a poco fui incluyendo cosas como frutas y verduras frescas, especialmente las de colores intensos como las espinacas, el brócoli, las zanahorias y los pimientos. Pescados ricos en omega 3, como el salmón o la sardina, que son buenísimos para las articulaciones. Frutos secos, como las nueces y las almendras, pero siempre en pequeñas cantidades. Y por supuesto, seguí tomando mi infusión de jengibre, pero esta vez acompañada de otros alimentos sanos. También reduje los alimentos que empeoran la inflamación, como los fritos, los embutidos y las harinas refinadas. Sé que es difícil, porque a todos nos gustan las cosas ricas, pero créeme, el cambio se siente en el cuerpo. Segundo, empecé a hacer estiramientos suaves. Sé que cuando uno tiene dolor, lo último que quiere es moverse, pero descubrí que el movimiento, cuando es suave y controlado, puede ser un gran aliado. Cada mañana, antes de empezar el día, me tomo 5 o 10 minutos para hacer movimientos sencillos. Estirar las piernas mientras estoy sentado. Hacer círculos con los tobillos y las rodillas. Mover suavemente los hombros hacia adelante y hacia atrás. Y sobre todo, caminar un poco dentro de casa, aunque sea solo de una habitación a otra. Estos pequeños ejercicios me ayudan a mantener la circulación activa y a que las articulaciones no se queden rígidas. No necesitas ir a un gimnasio ni hacer grandes esfuerzos, solo moverte un poco más cada día. Tercero, mejoré mi forma de descansar. Antes,
Me acostaba a cualquier hora y dormía en posiciones incómodas. Eso solo empeoraba el dolor. Así que empecé a ser más disciplinado con mis horarios de sueño. Me aseguré de irme a la cama a la misma hora todas las noches. Dormir en un colchón firme pero cómodo. Colocar una almohada entre las piernas cuando dormía de lado para aliviar la presión en las rodillas. Evitar la televisión o el celular antes de dormir, porque eso me ponía más nervioso y me costaba conciliar el sueño. También aprendí a tomarme momentos de pausa durante el día. Si sentía que el dolor aumentaba, no me obligaba a seguir. Me sentaba, respiraba profundo y luego continuaba. Cuarto, el conjunto hizo la diferencia. Con el paso de las semanas, empecé a notar que no era solo el jengibre el que estaba ayudándome, era la suma de todo. Comer mejor, moverme más, descansar mejor y, claro, ser constante con el remedio casero. Mi cuerpo empezó a responder y mi ánimo también. Me sentía más fuerte, más positivo, con más ganas de seguir luchando por mi bienestar. Por eso, si tú también estás pasando por un dolor parecido, mi mejor consejo es este: no busques una solución mágica. No hay una sola cosa que haga desaparecer el dolor de un día para otro. Es el conjunto de pequeños cambios, sumados día tras día, lo que realmente marca la diferencia. Precauciones y errores que debes evitar si quieres probarlo. Ahora que te he contado todo lo bueno que este remedio casero me ha traído, quiero ser completamente honesto contigo, porque aunque el jengibre me ayudó muchísimo, también aprendí que no todo es tan simple como parece. Y si tú estás pensando en probarlo, hay varias precauciones que creo que debes conocer, porque lo último que quiero es que cometas los mismos errores que yo cometí al principio. Primero, no te excedas con la dosis. Cuando empecé a notar los primeros alivios, me emocioné. Y como suele pasar, pensé, si un poco me hace bien, mucho más me hará mejor. Gran error. El primer día que aumenté la cantidad de jengibre en mi infusión, terminé con dolor de estómago y una sensación de ardor en la garganta que me duró horas. El jengibre es potente, tiene muchas propiedades buenas, pero en exceso puede irritar el estómago, causar acidez o incluso mareos en algunas personas. Así que mi consejo es claro: sigue la cantidad recomendada. No por tomar más, el dolor va a desaparecer más rápido. La clave está en la constancia, no en la exageración. Segundo, no abandones tu medicación sin consultar a tu médico. Este punto es muy importante. Yo sé que cuando algo natural empieza a funcionar, uno se llena de ilusión. Y quizá te pase como a mí, que empecé a pensar, bueno, si el jengibre me está ayudando, ¿para qué seguir tomando mis pastillas? Pero por suerte, antes de hacer ninguna locura, hablé con mi doctor. Y fue la mejor decisión, porque hay medicamentos que no puedes dejar de tomar de golpe. Además, el jengibre, aunque es natural, puede interactuar con ciertos fármacos como anticoagulantes o medicamentos para la presión. Así que por favor, antes de cambiar o suspender cualquier tratamiento, habla siempre con tu médico de confianza. Ellos sabrán decirte cómo combinar ambos de forma segura. Tercero, posibles efectos secundarios si no se usa bien. Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas al jengibre. También puede provocar náuseas, gases o malestar si se toma en exceso o en estómagos muy sensibles. Otro error que yo cometí al principio fue tomarlo en ayunas. No lo recomiendo. Es mejor hacerlo después de alguna comida ligera para evitar que te caiga mal. Si en cualquier momento notas reacciones extrañas, sarpullidos, dificultad para respirar, mareos fuertes o cualquier síntoma fuera de lo normal, lo mejor es suspender el remedio de inmediato y consultar a un profesional. Cuarto, ¿qué hacer si después de una semana no notas resultados? Aquí quiero ser muy realista contigo. Cada cuerpo es diferente. Lo que a mí me ayudó en 5 o 6 días puede tardar un poco más en otra persona. Pero si después de una semana completa de uso constante no notas ni una mínima mejoría, mi recomendación es que revises 2 cosas. 1. ¿Estás siguiendo bien la preparación y las cantidades? Y 2.
¿Es posible que tu dolor tenga otra causa más compleja que requiera tratamiento médico? Recuerda que el jengibre ayuda mucho en casos de inflamación leve a moderada. Pero si tu dolor viene de una lesión más seria, un problema de cartílago o algo más profundo, entonces quizá necesites otro tipo de atención. Quinto, la diferencia entre constancia y obsesión. Este punto te lo digo con mucho cariño. Sé lo que es estar desesperado por encontrar alivio. Sé lo que es despertar cada mañana preguntándote, ¿hoy me dolerá menos? ¿Hoy por fin podré caminar mejor? Pero también aprendí que obsesionarte solo te genera más ansiedad, y eso, en muchos casos, empeora el dolor. No te pases el día tomando remedios caseros. No te levantes cada mañana pensando solo en el dolor. Haz tu parte, sigue la receta, sé constante, cuida tu alimentación, muévete un poco, y luego deja que tu cuerpo haga el resto. La paciencia es una parte fundamental del proceso de recuperación. Así que, si decides probar este remedio, hazlo con responsabilidad. Escucha a tu cuerpo, mantén la calma y no olvides que la salud es un trabajo de todos los días. Otros remedios caseros populares que también podrían ayudarte. Antes de terminar este video, quiero aprovechar para contarte algo que descubrí durante mi búsqueda de alivio. Mientras investigaba sobre el jengibre, me encontré con otros remedios caseros que muchísimas personas usan para combatir el dolor articular. Algunos incluso me los recomendaron amigos, vecinos o personas que me escribieron por redes sociales cuando conté mi experiencia. Así que, aunque yo elegí el jengibre por las razones que ya te conté, no quiero dejar de mencionar otras opciones que podrían funcionarte igual o mejor a ti. Porque cada cuerpo es un mundo, y lo que le va bien a uno, quizá no sea lo ideal para otro. Déjame hablarte de los 3 más populares. Primero, la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz de color amarillo intenso, muy usada en la cocina india, pero también famosa en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias. Su componente estrella se llama curcumina, y según varios estudios, tiene efectos similares a algunos medicamentos antiinflamatorios, pero de manera natural. Hay personas que la toman en cápsulas, pero otros la prefieren en polvo, mezclada en leche o en infusiones. Incluso hay quienes la combinan con pimienta negra para mejorar su absorción. La principal diferencia entre la cúrcuma y el jengibre es que la cúrcuma se centra más en reducir la inflamación a nivel interno. Es ideal si tu dolor articular está causado por inflamación crónica, como la artritis. Segundo, la infusión de cola de caballo. Este es un remedio muy popular entre las personas mayores, sobre todo en zonas rurales. La cola de caballo es una planta que ayuda a eliminar líquidos, pero también tiene minerales como el silicio, que según dicen, contribuye a fortalecer los huesos, los cartílagos y los tejidos conectivos. Quienes la han probado me cuentan que notan las piernas menos hinchadas, las articulaciones menos rígidas y, en general, una mejoría en la movilidad. A diferencia del jengibre, que es más antiinflamatorio, la cola de caballo es más diurética y remineralizante. Por eso muchas personas la usan como complemento, sobre todo si tienen problemas de retención de líquidos o hinchazón. Tercero, el aceite de oliva con limón. Este es un remedio más simple, pero que tiene sus fieles seguidores. Algunas personas toman en ayunas una cucharada de aceite de oliva virgen extra mezclado con unas gotas de limón. Dicen que ayuda a lubricar las articulaciones y a reducir la inflamación gracias a los antioxidantes del aceite. No tiene un efecto tan rápido como el jengibre, pero muchas personas que lo toman de manera constante afirman que sienten menos rigidez con el paso de las semanas. Además, es fácil de preparar, económico y aporta grasas saludables que benefician el corazón. Mi recomendación personal. Después de todo lo que he probado, mi consejo es muy simple. Escucha a tu cuerpo. Lo que a mí me funcionó fue el jengibre, pero quizá para ti sea mejor la cúrcuma, la cola de caballo, o incluso una combinación de varios remedios. Eso sí, lo que no te recomiendo es probarlos todos al mismo tiempo. Empieza por uno. Dale 1 o 2 semanas. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Y si no ves cambios, entonces prueba otro.
Recuerda que cada organismo es distinto, y lo importante es encontrar el remedio que a ti te haga sentir mejor. Hoy, mirando hacia atrás, me parece increíble pensar en todo el camino que recorrí desde aquellos días en los que el dolor articular controlaba cada aspecto de mi vida. Recuerdo perfectamente esas mañanas en las que me costaba incluso levantarme de la cama, las noches en vela, dando vueltas porque no encontraba una posición cómoda, la frustración de querer salir a caminar o simplemente abrir un frasco en la cocina, y sentir cómo ese dolor punzante me lo impedía. Pasé semanas probando de todo: analgésicos, cremas, compresas calientes, fisioterapia, y aunque en algunos momentos sentí pequeños alivios, la verdad es que nada parecía darme una solución duradera. Hasta que un día, casi por casualidad, apareció esa conversación que me cambió la vida. Esa recomendación sobre un ingrediente casero que yo siempre había tenido en mi cocina, pero que jamás me imaginé que podía ayudarme de esa manera. No te voy a mentir. Al principio lo probé con dudas, incluso con un poco de escepticismo. Pero poco a poco, día tras día, comencé a notar los cambios. El dolor fue cediendo, la rigidez disminuyó y, lo más importante, recuperé esa sensación de control sobre mi propio cuerpo. Volví a caminar con más libertad. Pude dormir mejor. Y volví a hacer cosas tan simples, pero tan importantes como abrir un frasco sin miedo al dolor. Pero más allá del ingrediente, lo que realmente marcó la diferencia fue mi decisión de no rendirme, de buscar, de probar, de escuchar a mi cuerpo y darle lo que necesitaba. Hoy quiero que te quedes con este mensaje. Sí hay esperanza. Sí hay formas de sentirte mejor. Sí puedes recuperar parte de esa calidad de vida que creías perdida. Y no todo se soluciona de un día para otro. Requiere paciencia, constancia y sobre todo, confianza en que tu cuerpo, con la ayuda correcta, puede empezar a sanar. Si tú estás pasando por algo parecido, te animo a que des ese primer paso. Prueba este remedio o el que tú sientas que puede ayudarte. Escucha a tu cuerpo y si puedes, complementa con una buena alimentación, algo de movimiento y mucho cariño hacia ti mismo. Antes de terminar, me encantaría que me respondieras a algo. ¿Tú has probado algún remedio casero para el dolor articular? Cuéntame en los comentarios cuál te ha funcionado o cuál te gustaría probar después de ver este video. Y ya que estamos, dime también cuántos años tienes y desde qué lugar del mundo me estás viendo. Me encanta saber desde dónde me acompañan y qué historias tienen para compartir. De verdad, gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esta pequeña comunidad donde cada día intentamos encontrar formas de vivir mejor. Si este video te ayudó o te inspiró de alguna manera, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video.